tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva edición de Hola Doctor, aquí por la pantalla de Canal 7. Vamos a dividir este programa, como siempre, en dos partes. Y de alguna manera las dos partes están vinculadas con el COVID, que sigue entre nosotros, ¿no? En la primera parte vamos a hablar con la fonoaudióloga Silvia Beckerman acerca de qué nos ha pasado con la voz. Porque siempre hablamos de los pulmones, tiene que ver con la voz, bueno, problemas de otro tipo, renales y de distinto tipo, pero lo que no hemos hablado todavía aquí es qué pasa con la voz. Hay gente que de pronto ha perdido una parte, ha perdido otra parte, por cuánto tiempo puede ser. Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto hablar contigo. Hola, buenas tardes, David, igualmente. Bueno, contar a la gente, el COVID ha afectado la voz de mucha gente. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Sí, efectivamente, los síntomas de COVID pueden afectar la voz según cómo se haya transitado por la enfermedad, ¿no es cierto? Claro. Cuando hay un compromiso respiratorio, es muy probable que después eso se vea reflejado en la calidad vocal. Sabemos que la voz se produce gracias a la corriente de aire que procede de los pulmones, y si hablamos de un compromiso pulmonar durante la enfermedad, puede ser que realmente la calidad de voz se vea deteriorada. Claro, No correcto. solamente por el tema respiratorio, sino que también hay un compromiso inflamatorio, y la inflamación puede comprometer las partes que intervienen en la emisión vocal, como pueden ser la laringe, las cuerdas vocales. Claro, correcto. ¿Y cómo se forma la voz? Porque hay gente que no sabe cómo realmente se forma la voz. Bien, la voz empieza con una respiración, con la respiración, ¿sí? La corriente de aire expirado que viene de los pulmones transita por la laringe y al pasar por las cuerdas vocales las hace vibrar produciendo ondas sonoras, ¿sí? Correcto. Las cuerdas vocales, cuando nosotros respiramos, están abiertas para dejar pasar el aire por el tubo que es la laringe. En el momento de producir la voz, las cuerdas vocales se cierran en la línea media y son impulsadas por el aire que viene de los pulmones, produciendo un sonido. Ese sonido no es el que nosotros escuchamos directamente, porque además ese sonido transita por cavidades de resonancia, ¿sí? Como el paladar, la nariz y demás cavidades que hacen que el sonido se enriquezca, ¿no? Y que produzca una voz muy particular para cada persona, que es lo que denominamos el timbre vocal, ¿sí? Que es propio como la huella digital, propio individual de cada uno. Claro. Vos sabés que a mí me pasa de pronto que lo que yo me escucho cuando voy a cantar o trato de cantar no es la misma voz o el mismo sonido que cuando de pronto lo escucho en algún medio grabado. ¿Por qué se produce esa diferencia? ¿Por toda la vuelta que da el sonido dentro de mi estructura o porque los equipos toman cosas distintas? ¿Cuál es la realidad? A mí me gusta la voz que yo me escucho, pero después cuando me escucho no es la misma voz. Yo digo, ¿por qué no puedo tener esta en lugar de tener esta? Sí, es bastante frecuente eso y puede tener distintas causas, ¿no? Como la imagen vocal que cada uno tiene de sí mismo, ¿no es cierto? Puede ser a veces un tema del dispositivo donde se graba y lo que se agrega en cuanto a sonido y ruido, y por otro lado también puede ser la imagen que cada uno tiene de su propia voz, ¿no? Claro, correcto. Volvamos al tema del COVID. ¿En qué medida puede haber afectado a la gente? Es decir, hay gente que puede haber perdido la voz temporariamente, como aquellos otros que perdieron el gusto, perdieron el olfato. Sí, puede ser no como un síntoma de COVID, sino como una secuela. Secuela. Puede ser por el tema respiratorio, o sea que indirectamente por el compromiso respiratorio la voz se debilite, no tenga sustento, no le alcance para terminar la frase. Y por el tema de inflamatorio, ¿sí? Por todo lo que implica la inflamación durante el COVID, puede ser que también la voz quede rasposa, quede áspera, Sí. porque también compromete las cuerdas vocales y la laringe. Pero Claro. también tenemos que hacer una separación de aquellos que fueron intubados durante la enfermedad, ¿sí? Aquellos que tuvieron asistencia respiratoria mecánica, y la persistencia del tubo en la laringe puede ser nocivo. Con el tiempo puede provocar lesión en las cuerdas vocales.
nosotros sabemos que el tubo justamente se coloca en la laringe y roza las cuerdas vocales y pasados unos días puede dejar alguna secuela en las cuerdas vocales, o tejido cicatrizal, o en fin, alguna irritación que puede durar un tiempo, ¿sí? La tendencia es a que esto termine, ¿no? Y aquellas personas que hayan tenido o no COVID, como nos pasa a todos, que tenemos que hablar con el barbijo puesto durante muchas horas, según la ocasión, o con máscara, estamos haciendo un esfuerzo vocal, sí, claro, aumentado y diferente al que hacemos cuando hablamos normalmente. Así que de esos tenemos que dividir los grupos en las distintas situaciones, ¿no? En cuanto a la afección vocal. Claro. El barbijo y la máscara son una barrera a la hora de hablar y de hacerse entender. Entonces tendemos a hacer más esfuerzo. Sí, es lo que uno nota en general, que nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Es que nos esforzamos un poco más, porque no nos entienden a veces qué es lo que queremos decir. Y en ese esfuerzo, por ahí es un esfuerzo exagerado que hacemos, claro, como bien vos decís, las cuerdas terminan siendo afectadas, ¿no? Porque son tan finitas, ¿no? Las cuerdas son tan, una vez le parece que se van a romper en algún momento. Sí, son pliegues vocales que son como músculos pequeños. Sí, pero no se rompen, no se llegan a romper. No se rompen. Se pueden lesionar, sí, se pueden lesionar por distintos motivos, por abuso y mal uso de la voz, puede ser por un traumatismo también, exterior, que en general puede producir también parálisis laringea o parálisis de cuerdas vocales. Bueno, puede haber muchos motivos, pero el uso prolongado de la voz en una forma muy forzada también con el tiempo puede llegar a tener alguna formación como nódulos o pólipos, que son los más conocidos, hasta un quiste también. Son las lesiones típicas por abuso de la voz. ¿Y esos nódulos o pólipos es necesario extraerlos o pueden llegar a crear consecuencias complicadas si no los atendemos? Sí, según los casos, sí. O sea, primero empiezan con una disfonía y si se dejan mucho tiempo, después es más difícil erradicarlo. Lo que pasa es que traen molestias. En muchos casos traen molestias. Entonces, bueno, uno tiende a tratarlos según los casos. Muchas veces con tratamiento foniátrico los nódulos se pueden reducir. Los pólipos en general terminan siendo quirúrgicos, pero lo que pasa es que muchas veces molestan. Entonces, bueno, se terminan, digamos, por lo menos uno termina haciendo una consulta, es conveniente hacer una consulta. No hablamos de malignidad en ese tipo de lesiones. ¿Y esa molestia siempre va por el lado de que empezamos a perder la voz o podemos llegar a tener molestia de dolor? Lo que pasa es que tiene que ver, porque en general los nódulos proceden de una instancia anterior que es por abuso y mal uso de la voz. Uno empieza a hacer un esfuerzo porque se va quedando sin voz, porque abusa de su voz, y en ese esfuerzo, con el correr del tiempo, se van formando los nódulos. Los nódulos, sí, en general son sinónimo de disfonía, pero aparte es una molestia para la comunicación, porque nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo, el paciente se queda sin voz fácilmente, le duele, termina teniendo dolor muscular, perilaringio, con el esfuerzo que está haciendo. Entonces, bueno, hay gente que quizás conviva toda su vida con nódulos, se han visto nódulos en niños pequeños también. Hay como cierta tendencia, hay veces hay gente más propensa a tener nódulos que otros, ¿no? Claro. Y esa patología es una patología que viene de familia, porque uno a veces ve que el papá y el hijo hablan más o menos parecido y por ahí uno ve que todos se esfuerzan. ¿Tiene que ver lo que mi familia me va dejando a mí y yo lo voy dejando al resto? Bueno, en realidad tenemos que hablar más que herencia de imitación. Hay familias que son de hablar fuerte, todos los niños aprenden a hablar, o aprendemos todos a hablar teniendo el modelo de mamá y de papá, entonces generalmente hablamos parecido, ¿no? Es muy típico que la hija hable parecido a la madre, el hijo al padre o a la madre también, y hay familias que son todos de hablar fuerte. Entonces son más propensos a la disfonía, ¿no? Hay casas que son más ruidosas, por ejemplo, que hay televisores encendidos o música, y tenemos que hablar por encima de esos sonidos, entonces el chico se acostumbra a hablar fuerte y a veces puede derivar en una disfonía.
los chicos jugando también, y son gritones, son los típicos gritones, y se puede terminar en algún tipo de problema en cuanto a eso, ¿no? No es herencia, sino más bien imitación. Silvia, ¿qué le decimos a la gente que de pronto tuvo COVID y ahora tiene una disfonía fuerte? ¿Qué tendría que hacer? Bien, siempre cuando uno tiene síntomas, lo más recomendable como primera medida es concurrir al otorrinolaringólogo para hacerse una evaluación. Es decir, el otorrinolaringólogo con el fibroscopio le va a estudiar las cuerdas vocales, va a poder ver si hay algún tipo de lesión en las cuerdas vocales como para indicar el tratamiento a seguir. Eso sería lo ideal. Siempre teniendo síntomas, lo mejor es empezar haciendo una consulta con el médico especialista. Y una vez que la ha hecho, bueno, en base a eso serán los pasos a seguir, pero lo primordial es primero no ponerse ansioso. Si la persona, por ejemplo, tiene acceso de repente o sabe o yoga o hacer ejercicios respiratorios como para mejorar las condiciones básicas vocales, eso también puede ayudar a hacer reposos vocales y por supuesto siempre en base a la consulta, pero siempre hay un tiempo de espera en un lapso que uno espera que quizás pueda haber alguna recuperación espontánea a medida que la inflamación ceda y que vaya recuperándose del cuadro de COVID. Convengamos que también el cuadro de COVID, uno de los síntomas que tiene es la fatiga, ¿no? Esa fatiga, por ahí no tiene fiebre, pero está como muy cansado, y a veces ese síntoma perdura después del alta, ¿no? Del COVID. Y esa fatiga también se puede traslucir en la voz. Entonces, bueno, quizás lo ideal sea esperar, tranquilizarse. El tema de la ansiedad también, las emociones también influyen en la voz, así que lo ideal es esperar tranquilamente, observarse, hacer ejercicios respiratorios y poco a poco seguramente va a poder mejorar. Silvia, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, fue un placer, David, saludos. Hasta cada momento. La fonoaudióloga Silvia Beckerman hablando, bueno, qué nos pasa o qué nos puede pasar o cómo podemos tratarnos si el COVID, este famoso COVID, nos ha dejado problemas en la voz. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Embarazadas, personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores siempre deben recibir atención prioritaria en todo el establecimiento, sea público o privado. Se debe exhibir un cartel que especifique claramente los casos de prioridad de atención. Desarrollamos políticas de inclusión. Por una Bahía accesible e inclusiva, por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121.
Segunda parte de Hola Doctor. Vamos a hablar ahora con el neurocirujano Pablo Curino. Pablito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, David? Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás vos? Bueno, te pregunto, esto es personal por ahí, pero por ahí me podés comentar. ¿Has atravesado el COVID vos? Porque una vez por ahí dice, bueno, los profesionales no les tocó a ninguno o zafaron. No, sí, yo pasé el COVID el año pasado, o sea, los primeros, al principio, ¿no? Cuando todavía no estábamos tan preparados como ahora, y ni sabíamos tanto como ahora, el personal de salud tuvo un montón de causas de COVID y yo no escapé, la pasé como un cuadro gripal bien fuerte, como otros cuadros gripales que había tenido, pero después, bueno, cuando haces el análisis y te dicen que es COVID, uno ahí hay que manejar la cabeza, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés. Pensás otras cosas. Y te voy a preguntar algo específico, porque queremos hablar un poco de esto, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué te pasó con el sueño? ¿Pudiste dormir bien, no? Con el sueño. No. Bueno, hay descrita una relación entre el COVID y el insomnio. En todas estas cosas siempre es muy difícil de ver si el insomnio es un síntoma propio del virus o si es la preocupación, el estrés, el pensar, el acostarse y no saber qué va a pasar mañana. Y, bueno, cuando uno se acuesta, ¿no? Y la cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y de noche se ve todo más negro que de día. Es cierto. Pero, bueno, algunos trabajos están hablando de una relación entre COVID y insomnio. Así como hay una relación entre COVID y cefalea y otros trastornos psicológicos, parecería que hubiera una mayor incidencia en insomnio. Claro. Claro, y personas que de pronto empezaron a dormir mal, pero lo peor es cuando este insomnio de pronto sigue, ¿no? Porque hay personas que de pronto dijeron, bueno, ya le dieron el alta del COVID y sin embargo siguen teniendo un problema. Por ahí pasa por un tiempo, ¿no? Claro, sí. El insomnio, digamos que hay como dos tipos de insomnio. El agudo, que es cuando uno pasa por una situación traumática, una situación estresante, como el COVID que estamos hablando. Sí. Entonces, una pérdida del sueño que se supera en general cuando se supera el problema. En realidad es un insomnio secundario a la causa de base. Después hay otro insomnio, que es el insomnio crónico, que algunos hablan cuando hay un trastorno de sueño mayor a 2 meses, o algunos inclusive dicen más allá de 6 meses. Es decir, cuando no hay una causa clara que esté provocando eso, sino una sumatoria de causas, ¿no? Pero en el caso del COVID no se estaría hablando más de un insomnio agudo, no tanto de uno crónico. Sí, correcto. Vos estar en la parte, bueno, de cirujano, de neurocirujano. ¿Qué ha pasado con la actividad esta en general? ¿La actividad nuestra médica? Sí, la específica de ustedes. Sí. Nosotros en neurocirugía tuvimos las causas secundarias más que nada de toda esta pandemia. Nuestra especialidad no estuvo al frente, en la trinchera, digamos, como pudo haber sido el médico de guardia, el de las unidades sanitarias, el de terapia. Pero nos afectó mucho al principio y en esta segunda ola por la falta de disponibilidad de terapia. Gran parte de nuestras cirugías van después a terapia. Al no haber terapia, bueno, no se podía operar. Y principalmente en las complicaciones en las urgencias.
al principio, en el año pasado, al principio de la cuarentena, no había tantas urgencias, entonces uno no se notaba tanto la necesidad de terapia en ese sentido. Pero en esta segunda ola fue muy importante porque ya la accidentología estaba más o menos como siempre y no se encontraba disponibilidad, entonces a veces era muy complicado dónde encontrar un hospital para realizar la cirugía y todo. En esos sentidos nos fue difícil. Ahora está mucho mejor la situación, por suerte. Esperemos, veamos hasta cuándo, ¿no? Claro. Cuando vos me hablas de cirugías, la gente por ahí se puede preguntar, yo me pregunto también, ¿qué tipo de cirugías, ante qué tipo de accidentes ustedes tienen que ya intervenir así, fundamentalmente, ¿no? La gran mayoría de los accidentes son accidentes en la vía pública. Ah, correcto. De los cuales que intervenimos nosotros, muchos son por moto, ¿no? Por un lado, por la cantidad de motos que están circulando, sí. Y por otro lado, por las características del accidente que tiene una moto. Después también vemos muchos accidentes hogareños, principalmente en personas mayores. Ajá. Sí, estamos teniendo una frecuencia un poco mayor valga la redundancia, de personas mayores que quizás al estar más en la casa ahora empiezan a hacer más tareas, suben al techo, escalera, caída y ahí tenemos riesgo. Y después, bueno, las relacionadas, que también es otra de las cosas por las cuales nos afectó el COVID, las complicaciones de enfermedades de base como la hipertensión, ¿no? Hubo mucha gente que dejó de consultar durante mucho tiempo, de controlarse, mucho tiempo de hacer actividad física, y nosotros empezamos a ver las consecuencias de eso, ¿no? En el caso nuestro, un pico de presión puede producir una hemorragia del cerebro y a veces requerir una cirugía de urgencia. Claro, sí, los típicos ACV, ¿no? Claro, exactamente, los ACV, tal cual. ¿Y esos ACV se ven en personas más jóvenes? ¿Cuál es la tendencia? Depende de la causa, David. El accidente cerebrovascular, como su definición lo dice, es un accidente que se produce en un vaso del cerebro, ¿no? Ese vaso puede taparse, lo que se llama un infarto, como pasa en el corazón, un infarto del cerebro. Sí. O puede romperse y hacer una hemorragia. En personas mayores, la principal causa es la hipertensión, asociada a otras. Claro, asociada a otras como diabetes, etc. Colesterol, claro, sí. Exacto, colesterol, triglicéridos. En personas jóvenes, la principal causa de hemorragias está en general relacionada con una patología que se llama aneurisma, que es un globo que se forma en un vaso, que en algún momento se rompe y eso provoca un sangrado. Y después patologías un poco menos frecuentes, como malformaciones arteriovenosas, pero en general la persona joven no es la hemorragia, salvo excepciones, no es secundaria, sino es primaria, alguna patología en algún vaso del cerebro. ¿Y si uno tuviera que calificar, o vos tuviera que calificar, cuál de las dos es más complicada? En sus consecuencias, ¿no? Obviamente. Sí. Depende del vaso que se afecte, del tamaño de la hemorragia, pero digamos que el aneurisma es una de las patologías más serias y más urgente a tratar en la neurocirugía, principalmente porque, como decíamos, se da más que nada en personas jóvenes, menores de 40 años, y muchas veces, David, es catastrófico. Claro. Para tener más o menos una idea, de 10 personas que tienen una hemorragia por un aneurisma, 5 llegan con vida al hospital. Y de esas 5, la mitad van a quedar con algún tipo de secuela. O sea, es una patología muy seria que tiene la gran ventaja
que de llegar a tiempo y de operarse a tiempo, si ese globito se excluye de la circulación, la persona queda curada. Claro, es decir, tal cual. Parece, en medicina pocas veces decimos tratamos, pero no siempre curamos, ¿no? La hipertensión se trata, no se cura. Acá el aneurisma, con la cirugía, que puede ser de distintos tipos, la persona se cura, no va a tener ningún problema más con esto si queda bien. Claro. Volviendo al tema en el cual arrancamos, fíjate por dónde fuimos, qué temas interesantísimos como para poder abordar en un próximo programa, ¿no? ¿Qué hacemos con el sueño cuando no andamos muy bien? ¿Qué recomendación le puede decir a la gente que tuvo COVID y quedó con que duermo mal, me levanto de noche, me despierto 2, 3 horas, 4, tengo todo al revés? Sí, que tuvo COVID, que vive en Argentina, que bueno, sí, tal cual. La primera recomendación quizás es si quiere mudarse de país, pero bueno, no, David. Hablando en serio, hay una serie de normas, de pautas, que a veces parecen, el que sufre de insomnio severamente dice, yo ya hice todo eso, no me da resultado, pero hay una frase en medicina que dice 1 más 1 es 1000, ¿no? 1 más 1, o sea, luchando contra cada una de esas causas suman y muchas veces ayudan mucho. Claro. Por ejemplo, mantener una rutina de acostarse y levantarse más o menos a la misma hora, una alimentación sana, no con exceso, sobre todo a la noche. Claro. Evitar el uso cerca de la noche, principalmente de cafeína. El alcohol. Con el alcohol pasa algo curioso, porque muchas personas dicen, pero yo tomo alcohol y me duermo enseguida. Sí, claro, el alcohol hace dormir rápido, pero al degradarse tiene sustancias que despiertan también. Claro. Entonces la persona no llega a tener un sueño conciliador. Seguro. Bueno, el tema también de la siesta. Se sugiere una siesta no mayor de 20 minutos. Claro. Corta, una siesta corta, y no más allá de las 3 de la tarde, porque eso, de la persona que duerme poco, claro. Una habitación a oscuras, con una buena temperatura, y después hay ejercicios de relajación que ayudan mucho, la práctica de yoga, o estos famosos que decíamos nuestros abuelos de contar ovejitas. Sí. Claro, tal cual. Actividades que hacen que la mente tenga una actividad rutinaria. Claro, exacto, que escape a los problemas y entre uno en un sueño un poco más tranquilo. Claro. Pablo, ha sido un placer como siempre. Ya vamos a volver sobre algunos de esos temas que tocamos ahí de pasada. Te agradecemos mucho, te deseamos que estés bien, fundamentalmente que estés bien. David, igualmente, muchas gracias y un placer como siempre. Gracias. El doctor Pablo Curín, conocido neurocirujano de Bahía Blanca, él como todos los demás participantes del programa va a recibir un presente de Brix, que está ahí en Roca 97. Nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Hasta entonces.